¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes. Vamos a estudiar un libro que en particular es un libro muy bueno, un libro que tiene un mensaje muy duro también, pero que nos sirve para aprender un poco más de la palabra de Dios. Y vamos a estudiar el libro, o la carta, mejor dicho, de Judas, ya que es una carta muy pequeña. Esta carta, si Dios lo permite, la vamos a estudiar a lo largo de todos los miércoles hasta acabarla, si así Dios lo permite. ¿Ok? Entonces, el día de hoy vamos a ver los primeros dos versículos conocidos como la salutación o el deseo de Judas. Pero antes de estudiarlos, quiero empezar con una pequeña introducción de esta carta de Judas. Esta carta fue escrita aproximadamente en el año 68 al 70 después de Cristo, algunos años después de la segunda carta de Pedro. Entonces, esta carta fue una de las últimas que se escribieron junto con la de Apocalipsis. Es una carta, como ya lo mencioné, una carta muy pequeña, de solamente un capítulo, de algunos versículos, pero esta carta tan pequeña tiene un mensaje muy grande, que es el que vamos a ir estudiando, vamos a ir desmenuzando versículo a versículo como se tiene que hacer para poder entender un poco más la claridad de esta carta. ¿Okay? ¿Cuál es la audiencia principal de esta carta? Bueno, la audiencia principal al leer toda la carta no es muy claro, pero sabemos que va dirigida a los creyentes, específicamente a los creyentes judíos. ¿Por qué? Porque Judas da algunos ejemplos que quizá probablemente algún judío pudo haber entendido esta carta. Se dice que posiblemente Judas era líder de alguna iglesia en Judea, en Jerusalén, perdón. Era líder de alguna iglesia de Jerusalén, ya que en todos los escritos de la Biblia no vemos a Judas que hace viajes misioneros, como por ejemplo Pablo quizás que salió, o otro que acompañó a Pablo, Bernabé o Tito, ¿no? Ellos siempre estuvieron en viajes misioneros. En este caso Judas pues no fue así. Judas se quedó solamente en Jerusalén. ¿Ok? Entonces, un poco hablando del contexto de esta historia, de esta carta, en los tiempos que Judas escribió esta carta, el cristianismo tenía un gran ataque político, una gran presión de parte de los políticos romanos. Pero sobre todo, y esto es a lo que apunta la carta, sobre todo había mucha apostasía dentro de las iglesias, muchos falsos maestros. Estos falsos maestros obviamente se sembraban la mala doctrina dentro de las iglesias y la mala doctrina se empezaba a dispersar por todas las iglesias y eso era algo muy malo. ¿Ok? Sabemos que en el tiempo de Judas, como fue una de las últimas cartas que se escribieron, se dice que los falsos maestros entraron con tan fuerza en las iglesias gracias a que los apóstoles, pues muchos de ellos ya habían sido martirizados. ¿Okay? Muchos, o yo creo que todos, yo creo que el único que estaba sobreviviendo pues era Juan, el apóstol que escribió Apocalipsis, pero ya todos los demás apóstoles ya habían muerto, ya habían sido martirizados. Es por eso que había mucho ataque de los falsos maestros y eso hacía que mucha gente pensara que el cristianismo estaba vulnerable, por eso Judas llama a las iglesias para pelear, por así decirlo, para pelear por la buena doctrina, por la sana doctrina, en esta batalla espiritual que tenían ellos. Entonces, decía Judas, tenemos que ir por la buena doctrina, tenemos una batalla en contra de los falsos maestros y no hay que dejarnos llevar por esos falsos maestros, sino por la verdad, que es la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ese es un poco el contexto, esta pequeña introducción de Judas. Judas apunta siempre a los falsos maestros y anima a los creyentes a seguir la buena doctrina, a seguir la buena palabra de nuestro Dios.
Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aprender en este estudio, en un pequeño estudio. No lo vamos a hacer tan largo, va a ser un pequeño estudio que primeramente Dios esperemos abarcar toda la carta de Judas. Entonces, empecemos con Judas, capítulo 1, versículo 1 y 2, que dice así, el versículo 1 y versículo 2 de Judas, empezando la carta. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Judas empieza con este saludo, empieza con esta salutación, con este deseo que él tiene para sus hermanos, para los creyentes, para los hijos de Dios. Pero vean cómo comienza Judas diciendo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Aquí hay algo interesante, hermanos, ya que Judas dice que es hermano de Jacobo. Este Jacobo que se menciona aquí es también Santiago, se puede traducir como Jacobo o Santiago. Este hombre es el mismo Santiago que lo reconocían en la iglesia de Jerusalén, que se encuentra en Hechos 15. Si tú lees un poco más Hechos 15 te vas a dar cuenta que están hablando de Jacobo o de Santiago. Y lo interesante es esto, hermanos, es que este Jacobo o Santiago es el mismo que escribió la carta que tenemos en nuestras Biblias de Santiago. ¿Ok? Entonces, tanto Judas como Santiago, los que se encuentran en la Biblia, son hermanos. Son hermanos. ¿Y esto qué quiere decir, hermanos? Esto quiere decir que Judas y Santiago eran hermanos de nuestro Señor Jesucristo, o medio hermanos, mejor dicho, eran medios hermanos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Y esto lo podemos comprobar con varios versículos de la Biblia, en donde dicen que Judas o que Jacobo eran hermanos de nuestro Señor Jesucristo, pero quiero apuntar un poco a un versículo en especial. En Juan 7, si me acompañan ahí a abrir sus Biblias, en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 1 al 5, aquí vemos que los hermanos de nuestro Señor Jesucristo, incluyendo a Judas y a Santiago, los hermanos del Señor Jesucristo, lo rechazaban a él, rechazaban que él era el Mesías, no le creían que él era el Mesías. Y vean lo que dice Juan 7, 1, 5. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar con Judea, porque los judeos procuraban matarle. Estaba cerca las fiestas de los judíos, la de los tabernáculos. Versículo 3. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean la obra que haces. Pero ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Decían los hermanos, le decían a Jesús. Versículo 5, vean, porque ni aun sus hermanos creían en él. Aquí estamos hablando de hermanos de sangre, por así decirlo, ya que sabemos que Jesucristo nació por medio de María, pero a través del Espíritu Santo, a través del poder del Espíritu Santo, no como la sangre de José. Pero estos hermanos, estos hombres, tanto Jacobo o Santiago como Judas, nacieron directamente de María y de José. Entonces eran medios hermanos de Jesucristo. Entonces sus hermanos no creían en él, no creían en su ministerio, no creían que él era el Dios todopoderoso, como así Jesucristo se hacía llamar. Ellos no creían que él hacía milagros, lo veían y hacía milagros, pero Jesucristo no quería salir. ¿Por qué? Porque no era su tiempo. Pero ellos decían: pues manifiéstate al mundo, ve al mundo, si no, pues entonces tú no eres el que dices ser. Así pensaban. Pero hay algo interesante, hermanos. Lo que pasó es que muchos de nosotros, o lo que pasa es que muchos de nosotros nos comportamos como los hermanos de Jesucristo, nos comportamos como Judas o como Santiago. No le creemos al Señor Jesucristo. Siempre, y eso pasa en el principio de nuestra conversión. ¿Ok? Nunca
nos entregamos a Dios con todo nuestro corazón, al Señor Jesucristo, sino más siempre tenemos un corazón duro, un corazón que nos ciega de la verdad, un corazón que nos ciega de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es muy triste, hermanos. Pero hay algo interesante. A estas alturas, a las alturas que Judas escribió esta carta, Judas ya era un creyente del Señor Jesucristo. Judas y sus hermanos se hicieron creyentes después de que nuestro Señor Jesucristo resucitara. Y ahora vemos a un Judas, a un creyente fervoroso, a tal grado que noten, hermanos, lo que dice el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo. Judas, siervo de Jesucristo. Antes él no creía en el misterio de Dios, pero ahora se hace llamar siervo de Jesucristo. Y aquí vemos otro detalle interesante en esta carta, hermanos, ya que la palabra siervo que se traduce aquí no es la palabra que se usa para diácono o para servidor, como lo hacen otros escritos, otros versículos, que se traduce la palabra siervo como diácono. En este caso no es así, sino que la palabra que se utiliza aquí en el griego es doulos, que quiere decir esclavo, ¿ok? Esclavo. Entonces, Judas está escribiendo, Judas, esclavo de Jesucristo. Judas, si pueden notar, hermanos, Judas se está autoidentificando como una persona que no tiene derechos ni voluntad propia. ¿Por qué? Porque es un esclavo. Y a esto tenemos que llegar, hermanos, a que nuestra mente sea renovada, sea transformada radicalmente, así como antes rechazábamos al Señor Jesucristo, pero ahora nuestra mente ha sido renovada, ahora nuestras vidas las entregamos a Él, a tal grado de ¿qué? De llamarnos esclavos de Jesucristo, a tal grado de entregar nuestra vida, el control, todo nuestro control al Señor Jesucristo. Mi voluntad ya no es la mía, sino es la voluntad ¿de quién? De nuestro Dios. Eso es la voluntad y el deseo de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ahora le servimos a Él como esclavos, hermanos. A esto tenemos que llegar. Nota, Judas no se presenta como, miren, soy Judas, hermano de Jesucristo. No vemos que Judas se presenta así. Dice nada más hermano de Jacobo, pero no dice soy hermano de Jesucristo. No. ¿Por qué? Porque él sabía su condición delante de Dios. Él sabía que primeramente él, antes de ser el hermano de Jesucristo, era su siervo, era su esclavo. Él sabía su condición delante de Dios. Él sabía que se tenía que someter a Cristo. ¿Por qué? Porque esto hace un esclavo. Un esclavo vela por los intereses de su amo sin cuestionarlo, sin decirle nada. Si el amo dice, ve para allá, el siervo, el esclavo tenía que ir para allá. Y eso lo sabía Judas, lo tenía muy presente. A pesar de que nuestro Señor Jesucristo era su hermano, él sabía que en primer lugar era su esclavo y sabía que le tenía que servir de todo corazón. Noten lo que dice el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, ¿a qué? A los llamados. A los llamados. ¿Quiénes son los llamados? Bueno, los llamados son los creyentes. Son los que Dios ha llamado. ¿Para qué? Para salvación. Esos son los llamados. Todo creyente. Vean lo que dice Romanos 8:28. Si me acompañan a Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Se dan cuenta? Aquellas personas a los que aman a Dios, todas las personas que aman a Dios son llamados conforme a sus propósitos. Pero hay algo en instancia, son llamados.
Esta carta va dirigida a los creyentes que escucharon la voz de Dios, que escucharon su llamado y van a Él en respuesta de ese llamamiento. A esas personas va dirigida. A las personas que escuchan la voz de Dios y van a ese llamado, van a ese llamamiento. Recuerda, hermano, que este llamado es por gracia. Es un regalo que tú no merecías. Es un regalo que Dios te da. Desde antes de la fundación del mundo se te dio este regalo del llamamiento, el regalo de la salvación. ¿Ok? Y eso lo podemos comprobar ahí mismo en Romanos, pero 2 versículos abajo, en el versículo 30, Romanos 8, versículo 30. Vean lo que dice Romanos 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aquí vemos un proceso. Y en ese proceso está ¿qué? El llamamiento de Dios. Dios te llamó desde antes de la fundación del mundo. Y aquí nos tenemos que hacer una pregunta, hermanos. ¿Dios nos llamó a qué? ¿O para qué nos llamó Dios? Bueno, la respuesta la encontramos en el mismo libro de Romanos, pero en el capítulo 1, versículo 6 y versículo 7. Romanos 1, versículo 6 y versículo 7. Vean lo que dice: entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. ¿A qué somos llamados? A ser de Jesucristo. Y vean lo interesante, versículo 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces somos llamados a ser santos. Somos llamados a vivir en santidad, hermanos. Para eso Dios te llamó desde antes de la creación del mundo. Dios te llamó para que vivas en santidad. Igual que nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos debemos de apartar del pecado para ser exclusivamente de Dios, exclusivamente de Cristo. Recuerda, hermano, esto. Ya no somos esclavos del pecado, sino somos esclavos de Cristo. Vivimos para Cristo, vivimos en santidad en Cristo Jesús. Por eso somos llamados para vivir en santidad. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo hermoso que es esta carta de Judas, esta salutación? Vean lo que dice Judas 1. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, y continúa el texto diciendo: santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Santificados en Dios Padre. Vean, hermanos, esta traducción que yo estoy leyendo es la Reina Valera 1960. Esta traducción escribe santificados en Dios Padre, pero hace énfasis en esta palabra santificados. Pero en el griego la palabra que mejor se traduce o que mejor se usa es agamenos. Agamenos es la palabra griega que se usa, que se traduce como amados. Entonces Judas está escribiendo amados en Dios Padre. ¿Ok? Eso es lo que está escribiendo Judas. Y está diciendo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los llamados, amados en Dios Padre y guardaos en Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la idea que tenía Judas? Bueno, la idea que tenía Judas es que Dios nos ha llamado y nos ha santificado. ¿Gracias a qué? Gracias a su amor incondicional. Dios te ha llamado desde antes de la fundación del mundo y Dios te ha santificado gracias a ese amor perfecto y santo que solo Él produce. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo grandioso que es esto? Vean lo que dice Efesios 1:5. Efesios 1:5 dice: en amor, habiéndonos predestinado. ¿Se dan cuenta? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad.
en amor Dios nos predestinó. ¿Se dan cuenta? En amor Dios nos llamó y en amor Dios nos santificó. Ese es el proceso que Dios está ocupando. Ese es el proceso que Judas nos está dejando ver. ¿Ok? Y esto, hermanos, esto debe de ser un gran consuelo para nosotros. Debe de ser un gran consuelo que debe de llenar nuestros corazones. ¿Por qué? Porque somos llamados, pero también somos amados. Somos amados gracias a ese bendito amor que solamente produce Dios. ¿Ok? Entonces, hermanos, por ese llamamiento y por ese amor, nosotros, como hijos suyos, tenemos que ir a Él y permanecer en Él. Tenemos que continuar en sus caminos. Tenemos que vivir lo que Él nos manda que vivamos, en santidad, en amor a Él. Y continúa diciendo Judas en este versículo 1, dice: a los amados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Él es el que nos motiva, el que nos da las fuerzas. ¿Por qué? Porque estamos en Él, estamos guardados en el Señor Jesucristo. Esto es importante, hermanos, para el resto de toda la carta, ya que los llamados, los hijos de Dios, los que están guardados, los que son protegidos en Él, son los que deben de luchar en contra de los falsos maestros. Ellos, los escogidos, los llamados, los amados, los protegidos, son los que deben de luchar en contra de los falsos maestros. Hay una realidad, hermanos, y es una verdad muy grande. Nosotros estamos guardados por nuestro Señor Jesucristo. De eso no hay duda. Él nos protege, Él nos cuida, Él nos guarda. Es una verdad. Pero hay otra verdad igual de grande, y es que nosotros podemos decir que, de cierta manera, si no perseveramos, si no seguimos el camino de Dios, si seguimos esas malas prácticas, si nos hacemos, como dice la Escritura, nos hacemos apóstatas y al final del día seguimos las doctrinas falsas, entonces no somos llamados. ¿Por qué? Porque simplemente nunca fuimos salvos. Nunca fuimos salvos. La salvación, recuerden, la salvación no se pierde. Simplemente es que nunca tuviste la salvación. Si nosotros ahora estamos en Dios y nos hacemos llamar cristianos, pero empezamos a torcernos, empezamos a desviarnos, entonces eso significa que nunca fuimos llamados al camino de Dios. ¿Ok? Nunca fuimos llamados para estar en la familia de Dios. Es una gran verdad. Pero nosotros que ahora somos llamados, nosotros que ahora somos amados en nuestro Señor Jesucristo, tenemos la responsabilidad de seguir la buena doctrina, la buena palabra de Dios. Y eso nos va a ir animando Judas alrededor de esta carta, y es lo que vamos a ir estudiando. ¿Ok? Tenemos que saber, hermanos, que la obra del Espíritu Santo es llevarnos a la santificación y al estudio de la verdadera palabra de Dios. ¿Para qué? Para que después nosotros la podamos poner en práctica. A eso tenemos que llegar, a poner en práctica la palabra de Dios. Si el Señor dice hay que perdonar, entonces nosotros tenemos que perdonar. Si Él dice no regreses mal por mal, no tenemos que regresar el mal por mal. Si el Señor dice predica la buena palabra, estudia la buena palabra, entonces debemos de hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros y el Espíritu Santo nos guía a toda santidad. Y el Espíritu Santo jamás dejará que caigamos en esa perdición. ¿Ok? Él nos llevará más y más a la voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque somos guardados en Jesucristo. Recuerda estas palabras: estamos guardados en el Señor Jesucristo. Ni nada ni nadie nos podrá separar de su amor, hermanos. Es algo muy grande y esto Judas lo empieza a transmitir a su audiencia, a los creyentes.
Y vean, hermanos, ya para acabar el versículo 2 lo que dice: misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Esta es una pequeña oración que Judas hace para el creyente, que obviamente esta oración está reflejando unas bendiciones grandes por parte de Dios. Dice: misericordia o gracia, se puede traducir también como gracia, es el regalo inmerecido que nos hace a los hijos, a sus hijos. Este es el regalo, misericordia, dice Judas, misericordia, ahí está el regalo que tenemos como hijos suyos. Y dice, y paz, ese regalo a nosotros nos trae paz, hermanos, nos trae paz, nos trae tranquilidad. Esa tranquilidad que tenemos por estar en sus manos, por estar guardados en Él, por ser protegidos en Jesucristo. Y dice, y amor. Por amor, hermano, Dios nos dio esa salvación. Por amor, Dios nos dio esa paz y esa tranquilidad, hermanos. Y es por amor y exclusivamente por amor que solamente produce el corazón de Dios. Ese amor que nos tuvo a nosotros. Y dice Judas, os sean multiplicados. Todo esto que sea multiplicado para ustedes, dice Judas a los creyentes. Y así, hermanos, es como Judas empieza esta carta. Y si Dios quiere, hermanos, vamos a estudiar lo que verdaderamente Judas quería enseñar a los creyentes, que no se dejaran de esos falsos profetas. Dios los bendiga.